Estamos viendo. La clase anterior habíamos probado, bueno, vamos a volver al teorema 33, ¿cierto? Que es uno de los relevantes al parecer de este programa. El teorema de los ángulos alternos internos, lo vamos a repetir, ¿cierto? Para que nos quede grabado siempre el enunciado. También va a ser un poco más importante en el posterior grupo, en el grupo de paralelismo, en los axiomas número 5. El teorema 33 entonces nos decía que si dos rectas distintas, coplanares cortadas por una secante en punto distinto, hacen con ella una pareja de ángulos alternos internos congruentes, entonces dichas rectas son paralelas. Estoy navegador basado en este teorema para probar muchas cosas en la siguiente, bueno, en lo que fue la última clase. El teorema 35 nos decía que por un punto exterior a una recta se puede trazar una perpendicular a dicha recta, ¿cierto? Y solo una. Es decir, el teorema 35 nos aseguraba la existencia de una perpendicular a una recta que pasa por un punto exterior a dicha recta, ¿cierto? Y la unicidad de no asegurar. Entonces, esto nos permitía construir, ¿no? Nos permitía asegurar, ¿cierto?, que dado una recta y un punto fuera de ella, por ese punto podíamos construir una perpendicular a dicha recta, ¿cierto? Cosa que habíamos utilizado al probar el teorema 36, que nos decía que las proyecciones de los puntos de un lado del ángulo obtuso sobre la recta que contiene el otro lado pertenecen en la semirrecta opuesta al otro lado. Recordando que la proyección hemos definido, ¿cierto?, como proyección ortogonal de un punto exterior a una recta, era el punto de intersección entre una recta perpendicular desde un punto exterior, que es donde estamos midiendo la distancia, hacia la recta. En ese caso, ¿cierto?, habíamos definido que para determinar la distancia desde un punto hacia una recta, esta iba a estar dada por un segmento perpendicular trazado desde el punto hasta la recta, ¿cierto? Y a ese segmento le íbamos a llamar proyección ortogonal. Entonces habíamos dicho que si queremos medir justamente esa proyección ortogonal y tenemos que, que estamos midiendo, digamos, desde un lado, de un ángulo obtuso, ¿cierto? Lo que nos decía entonces es que la proyección ortogonal, los puntos, ¿cierto?, que se van a proyectar en la semirecta opuesta del lado que define el ángulo. Y por otro lado, si teníamos en juego un ángulo agudo, entonces la proyección ortogonal, los puntos de esta proyección ortogonal, se van a proyectar sobre la semirecta que define el ángulo. Entonces, pensando nuevamente aquí en los ángulos A o B, ¿cierto? Recordemos que están definidos por la semirecta OA y OB, ¿cierto? Con vértice común O. Lo mismo del otro lado. Entonces, si estamos midiendo la proyección ortogonal de los puntos de la semirecta OB, ¿cierto? Estos se van a proyectar en la otra semirecta, que sería OA. Por otro lado, si era obtuso y tenemos los puntos de la semirecta OB, su proyección ortogonal, ¿cierto?, va a intersectar puntos de la semirecta opuesta a la que define el ángulo, que sería la semirecta opuesta a la semirecta OA. Eso fue lo que vimos. También probamos el teorema 37, el teorema de la existencia de rectas paralelas, y que vimos que era constructivamente utilizando el teorema de existencia de unicidad de la perpendicular, ¿cierto? Entonces vimos que por un punto exterior a una recta se puede trazar una paralela a dicha recta. Entonces, como observación o como nota, habíamos dicho ahí que había que darse cuenta de que esto nos asegura que se puede trazar al menos una, ¿cierto? Que acerca de la unicidad, esta afirmación no afirma nada todavía. Eso suena muy redundante, ¿cierto? Pero bueno, que esta enunciado o esta proposición no nos afirma acerca de la unicidad. Y ahí habíamos quedado. Y de hecho ahí recuerdo que había que hacer una... No, no, era en uno de estas pruebas, ¿cierto? Que habíamos probado uno en 3 partes, si se acuerdan. Teníamos que ver los casos, ¿cierto? Que fue el caso... Bueno, en realidad cualquiera de los casos daba lo mismo, ¿cierto? Pero creo que nosotros probamos solo uno, ¿cierto? Y el 2 era análogo y lo único que había que cambiar era que el ángulo ya no era obtuso, sino que era agudo. Cuando probamos el 1, ¿cierto? Vimos 3 casos y que era justamente ver que la proyección O iba a coincidir, o digamos el punto, ¿cierto?, D iba a coincidir con O,
D iba a estar sobre la semirecta OA, o bien D iba a estar sobre la semirecta opuesta a la semirecta OA, ¿cierto? Nosotros lo que hicimos, perdón, fue por descarte finalmente, ¿no? Nosotros probamos que si D coincide con O, el ángulo en realidad era recto, ¿cierto? Y no puede ser recto y obtuso a la vez. Vimos que si esta proyección o D está en la semirecta OA, también teníamos un problema ahí, ¿cierto? Y la conclusión, si no me equivoco, era más o menos la misma, ¿cierto? Que no podía ser agudo y obtuso a la vez el ángulo. Y luego, ¿cierto? En el tercer caso, ahí un poco rápido dijimos, si eso ocurre, o está entre D y A, o entre A y D, y pusimos entre paréntesis como se repite el caso 1, ¿cierto? Pero ahí en realidad la forma de concluir de que estaba en la semirecta opuesta es simplemente que si no está en la semirecta OA, no coincide con O, por el axioma de separación de la recta, ¿cierto? Tiene que estar en la semirecta opuesta a OA. No hay otra opción, ¿cierto? Porque recordemos que por definición lo que nosotros dijimos es que CD, como recta, intersecta a la recta, digamos, OA, ¿cierto? Y por axioma de separación de la recta, entonces sabemos que un punto divide la recta en el punto y las dos semirectas opuestas, ¿cierto? Entonces nosotros probamos que no podía ser el punto, no podía ser la semirecta OA, entonces la única opción es que sea la semirecta opuesta a OA, a la cual no teníamos nombre, ¿cierto? Los referíamos a ella solo como semirecta opuesta OA. Entonces esa es la forma de concluir porque quedó como muy en una línea ahí como que era muy directo. Pero bueno, era para aclarar eso respecto de la última prueba. Y habíamos quedado entonces en el enunciado del teorema 38, que era el último de los casos de congruencia, el lado ángulo-ángulo. Entonces tenemos dos triángulos, vamos a llamar ABC y DF a tales triángulos, de tal manera que tienen dos pares de ángulos congruentes. Vamos a decir BAC congruente con EDF y el ángulo CBA congruente con el ángulo FED. Como lo muestra la figura, ¿cierto? Ahí tenemos con el palito los que son respectivamente congruentes y el otro que está marcado, ¿cierto? Que son los otros ángulos respectivamente congruentes. Ahora, si tenemos que AC es congruente con DF, o bien CB con FE, entonces tenemos que los triángulos, perdón, son congruentes. Entonces, en el fondo recordemos que tenemos que tener solo uno de los lados respectivamente congruentes, uno de los lados que es adyacente a uno de los ángulos congruentes, pero no el lado que está entre ellos, ¿cierto? Porque de ser así, inmediatamente tendríamos ángulo lado a ángulo y serían congruentes. Recordemos que otro caso es el que tenemos que probar. Sin embargo, va a ser de utilidad, ¿cierto? Poder reducir este problema a verificar que efectivamente AB y DE son congruentes como segmentos, ¿cierto? Porque de ser así, mediante ángulo lado a ángulo, probamos el enunciado. Bien. Entonces, como dijimos, vamos a reducir a probar que si AB es congruente con DE, por lado ángulo lado tenemos lo que queremos. Entonces vamos a decir eso, ¿cierto? Si vemos que AB es congruente con DE por LAL, se tiene lo buscado, vamos a decir. Bueno, utilizando la tricotomía, perdón, del segmento, recordemos que la tricotomía nos decía que si queríamos comparar dos segmentos teníamos tres casos y solo uno de ellos se podía verificar, ¿cierto? Era que fueran congruentes
que AB fuera mayor que DE o bien que AB fuera menor que DE. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es probar por descarte nuevamente. Entonces vamos a suponer, o digamos, absurdo, ¿no? Por solución al absurdo, entonces vamos a decir que segmento AB y D no son congruentes. Uy, mi cochueco que no son congruentes. Entonces, por tricotomía de segmentos, se tiene uno de los siguientes casos. Entonces, vamos a decir que AB, vamos a poner el primer caso donde AB es mayor que DE, o que AB es menor que DE. Entonces vamos a ver qué sucede si ocurre cada uno de estos casos. O en particular uno de ellos, ¿cierto? Y el otro será lo mismo, solo que habría que cambiar el punto en el cual utilizamos el axioma de construcción. Entonces recordemos que por definición tenemos que un segmento es mayor que otro si en el mayor de ellos, por axioma de construcción del segmento, existe un punto de tal manera que uno de los vértices, perdón, de los puntos extremos del segmento con ese nuevo punto, ese segmento formado por ellos, es congruente al segmento menor, ¿cierto? Que sería el segmento de E. Entonces vamos a decir que si ocurre 1 o I, entonces existe un punto, vamos a llamarlo M, entre A y B, tal que el segmento AM es congruente con el segmento DE. Y esto sabemos que ocurre, ¿cierto?, por axioma de construcción del segmento. Entonces, ahora podemos pensar en este dibujito. Vamos a traer el dibujo hacia abajo mejor. Entonces, ahora apareció M, ¿cierto? Y lo que tenemos ahora entonces es que AM es congruente con D. Entonces, por lado, 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 perdón, por lado, ángulo, lado, vamos a verificar entonces nuestra hipótesis. Tenemos AC congruente con DF. Vamos a marcar esas cosas que no lo hicimos. Y tenemos A, ¿cierto? Y actualmente tenemos AM congruente con DF, ¿cierto? Entonces tenemos lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, lo que nos permite decir que el triángulo AMC es congruente con el triángulo DEF, ¿cierto? Bien. Sabemos que en triángulos congruentes todos sus
ángulos respectivamente homólogos, es decir, que están ubicados en el mismo lugar, son congruentes. Por lo tanto, el ángulo CMA, vamos a marcarlo ahí, es congruente con el ángulo del vértice E. Entonces, el ángulo CMA congruente con el ángulo DEF. Pero por hipótesis, tenemos que el ángulo del vértice E es congruente con el ángulo del vértice B, ¿cierto? Como estamos al interior del triángulo y aquí no existe ninguna ambigüedad, ¿cierto? Podemos decir que el ángulo del vértice E es congruente con el ángulo del vértice B. Recordemos que si estuviese dividido, ¿cierto? Aquí esto podría ser confuso, ¿cierto? En el caso de que son solo los ángulos interiores de un triángulo, podemos mencionarlos por el ángulo del vértice. Así, utilizando la transitividad de esto, aquí podemos pensar en esto de igual manera, ¿cierto? El ángulo del vértice E. De esta forma, entonces, CMA congruente con el ángulo del vértice B, o bien con el ángulo ABC, ¿cierto? Entonces, si el ángulo de M y el ángulo de B son congruentes, quiere decir que el triángulo CMA, en dicho triángulo, ¿cierto? Tenemos que el ángulo exterior de CMA es congruente con el ángulo B, del vértice B, ¿no? Donde B es un ángulo interior. Así tenemos esa congruencia. Vamos a dejar puntos, ¿cierto? Entonces, en el triángulo CMB, es decir, estamos pensando en ese pedacito, ¿cierto? En ese triángulo de ahí chiquitito. Entonces, tenemos el ángulo, perdón, CMA. Entonces vamos a pensar solo en ese triángulo. Esto queda una cosa por así. Me equivoco. Ah, no, B, perdón. Y tenemos la extensión, ¿cierto? Que llega a dar a A. Entonces, tenemos que conocemos este ángulo de acá, que es el ángulo exterior al ángulo CMB, y sabemos que es congruente con el ángulo de B. Pero ¿cuál es el problema? Que sabemos por el teorema del ángulo exterior, ¿cierto? Que el ángulo exterior debe ser mayor a cualquiera de los ángulos no adyacentes. Es decir, este ángulo CMA es mayor que el ángulo MCB y es mayor que el ángulo CBM. Entonces, como sabemos que son congruentes, llegamos a una contracción, ¿cierto? Entonces, este dibujito, vamos a correr un poco hacia allá. Vamos a dejarlo por ahí enmarcado. Y vamos a escribir lo que acabamos de observar. Entonces, en el triángulo CMB se tiene que el ángulo exterior CMA es congruente con el ángulo interior del vértice B. Entonces llegamos a la contracción por el teorema 34, ¿cierto? Creo que es el teorema del ángulo exterior. Bien, entonces no podemos tener dicho caso.
habíamos probado I. Ahora entonces el ejercicio es probar 2i, ¿cierto? Y digo que el ejercicio porque lo único que cambia, ¿cierto? Es que si cambiamos el orden, tenemos que D es mayor que AB, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La construcción va a ser exactamente la misma, solo que vamos a cambiar el triángulo, ¿no? Todo lo que acabamos de hacer en el triángulo ABC ahora va a ocurrir en el triángulo DEF. Exactamente la misma forma, solo que vamos a considerar un punto, podemos llamarle N, por ejemplo, entre D y E, ¿cierto? De tal manera que DN es congruente con AB, por el axioma de construcción del segmento. Entonces, nuevamente vamos a tener aquí, por LAL, que el triángulo ABC va a ser congruente con el nuevo triángulo de este caso, que sería llevarse ese hacia abajo. Este no lo vamos a probar porque sabemos que es análogo. Vamos a dejar ahí el torpedo listo para que como ejercicio lo pueden hacer. Entonces vamos a llamar N, perdón. Y aquí omitiendo, ¿cierto? Porque este ya se ocupó. Vamos a dejarlo así. Entonces nuevamente, por axioma de construcción, ya sabemos entonces que existe un N, ¿cierto? Entre el segmento que es mayor, ¿cierto? Entre D y E, tal que Dn es congruente con AB. Entonces tenemos que todo ese segmento es congruente con S. Por hipótesis, ¿cierto? Habíamos asumido que AC y DF, entonces nuevamente por LAL, ¿cierto? DNF. Y luego va a ocurrir todo de la misma manera, ¿cierto? Es decir, vamos a conseguir que B es congruente con el ángulo en N. Sabemos que el ángulo B es congruente con el ángulo de E. Por transitividad tenemos que N es congruente con E. Y la contracción va a ser exactamente la misma, ¿cierto? Vamos a decir, bueno, finalmente lo terminamos probando igual, ¿no? Dado que la prueba de I está correcta, ¿cierto? Es válido decir similarmente o análogamente, ¿cierto? El problema, como hemos dicho, es que si uno utiliza eh, este recurso y se equivocó en la primera demostración, influye directamente a que si uno hace la demostración análoga, entonces también estará incorrecto, ¿cierto? Por eso a veces hay que tener sumo cuidado en utilizar eh, este tipo de argumentos para validar una segunda parte de la demostración. Y generalmente, cuando uno prueba un sí solo sí, ¿cierto? Es decir, que tiene que probar el directo y el recíproco, no siempre es válido decir análogamente se demuestra, ¿cierto?, la otra implicancia, porque generalmente no va a ser análogamente. Porque al probar el recíproco, ¿cierto?, uno está intercambiando la premisa con la tesis, ¿cierto? Por lo tanto, ahí hay que tener nuevamente cuidado. Entonces, similarmente, vamos a decir que el ángulo AMC, no, perdón, verdad que el ángulo del vértice B es congruente con el ángulo DNF y por transitividad, utilizando la hipótesis nuevamente, tenemos que DNF es congruente con el ángulo del vértice E, ¿cierto? Y ahí nuevamente contradecimos el teorema del ángulo exterior. Entonces, de 1 y 2 no nos queda otra opción, ¿cierto?
que AB es congruente con DE. Y como ya habíamos dicho en el enunciado, ¿cierto? Eso dice que por ala se concluye que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DE. Lo que verifica la totalidad del enunciado, ¿cierto? Esta es. Bueno, quedamos un poco cortos en la pizarra, pero alcanzamos justo, menos mal. Bien. Entonces, vamos a ver el teorema 39. Son 4 casos de congruencia en triángulos rectángulos. Entonces, vamos a darnos cuenta, ¿cierto?, que salen todos estos casos utilizando los axiomas de congruencia. Más que prueba, aquí en realidad solo hay que verificar cuál de los axiomas verifican. Entonces, el primer caso, tenemos que dos triángulos rectángulos que tengan congruentes sus catetos son congruentes. El segundo caso, que dos triángulos rectángulos que tengan congruentes un cateto y un ángulo agudo son congruentes. Entonces nos dice la observación que el cateto puede ser adyacente o no al ángulo agudo. Habría que ver ambos casos, ¿cierto? Y cuáles serían los axiomas o teoremas de congruencia que verifican. El tercer caso nos dice que dos triángulos rectángulos que tengan congruentes la hipotenusa y un ángulo agudo también son congruentes. Y el cuarto caso, que dos triángulos rectángulos que tengan congruentes la hipotenusa y un cateto son congruentes. Ya empezamos a ver todos los casos. A ver, uno. Entonces, vamos a decir que los triángulos rectángulos los vamos a nombrar, ¿cierto? De hecho, esto lo vamos a hacer generalizando todos los casos inmediatamente y luego ponemos uno, ¿cierto? Ya vamos a decir, sean el triángulo ABC y el triángulo DF rectángulos. Vamos a decir rectángulos en A y D respectivamente. Es decir, en esos vértices está el ángulo recto. Entonces ahora tenemos que condecir con el dibujo que podemos hacer. Entonces ahora sí, vamos al primer caso. El primer caso nos dice que tienen congruentes sus catetos. Entonces, considerando que lo que dijimos anteriormente del enunciado general, ¿cierto? Vamos a decir, sean AC congruente con DE y AB congruente con DF. Vamos a verificar, ¿cierto?
Entonces, A, BC, DF. Entonces dijimos que... me equivoqué en el dibujo. Vamos a cambiarle esto nomás. Ya. Entonces tenemos que AB es congruente con DF y que AC es congruente con DE, ¿cierto? Ya, entonces este está más o menos directo, ¿no? Entonces, como el ángulo del vértice A es congruente con el ángulo del vértice D por el teorema de unicidad del ángulo recto, ¿cierto? Entonces, por LAL se verifica que los triángulos son congruentes inmediatamente, ¿cierto? Pero tiene razón, aquí estamos escribiéndolo mal. Estamos enseñándole maña al alumno, ¿cierto? Eso no es correcto. Si los vamos a anunciar como DF, es mejor cambiar esto, ¿cierto? Entonces tenemos AC con DF, AB con DE. Y el resto sigue igual. Pensando nuevamente, ¿cierto? Que si verificamos LAL, debe ser en el orden que presentan, ¿cierto? Lado, ángulo, lado. Tenemos lado, ángulo, lado, ¿no? De esa forma lo escribimos ABC y DE, ¿cierto? Si no, habría que cambiar por FDE, ¿no? Digamos, no es grave, pero habría que cambiar uno de los dos casos. Bueno, ahí vimos uno. Para ver dos, el enunciado nos dice entonces que tenemos dos triángulos rectángulos, estamos ocupando el enunciado general entonces, y ahora vamos a decir que tenemos un cateto congruente y un ángulo agudo. Entonces, el cateto puede ser adyacente o no al ángulo agudo. Entonces, para este caso, ¿cierto? Vamos a decir, ambos casos representan, y vamos a hacer los dibujos. Vamos a dibujar uno acá. Entonces, en este caso, vamos a asumir el ángulo agudo de arriba. En ambos casos vamos a asumir el mismo ángulo agudo, ¿cierto? Vamos a mantener el mismo ángulo agudo en ambos casos y cambiar el cateto. Entonces tenemos congruencia entre dicho ángulo. Vamos a pensar primero en el ángulo, en el lado adyacente. Ya, ahí tenemos un caso. Y el segundo caso, vamos a hacerlo con verde para diferenciarlo. Entonces estamos conservando el mismo ángulo agudo y lo que cambia ahora es nuestro cateto.
El primero sería por ala. Perfecto. Bien, Josefa. Entonces, vamos a ponerlo de esa forma. Bien. Tenemos por ala el primer caso, ¿cierto? Ángulo, lado, ángulo. Y el segundo caso, tenemos ángulo, ángulo, lado. O lado, ángulo, ángulo, ¿cierto? Que fue justamente el teorema que acabamos de probar. El 38 era el LA. Entonces, vamos a volver a mirar atrás. Tenemos LA, ¿cierto? Justamente cuando es un lado que no está entre medio de los dos ángulos, ¿cierto? En ese orden. Entonces tenemos lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo, ángulo. Entonces por LAA o TO 38. Entonces ambos casos representan eso, ¿cierto? Y por ALA o LA respectivamente verifican la congruencia. Bien. Entonces, caso 3. Vamos a ver un poquito. El caso 3 nos dice que si tenemos dos triángulos rectángulos que tengan congruente la hipotenusa y un ángulo agudo, también son congruentes. Podemos básicamente copiar el anterior, ¿no? Ya, entonces el primer caso ya lo verificamos, ¿no? Lo que cambia ahora es la hipotenusa. Ah, y ahora sí, entonces para ver todos los casos que tengan congruente la hipotenusa y un ángulo agudo. Y la hipotenusa, ¿cierto? Bueno, en ambos casos vemos que LAA, ¿cierto? Nuevamente tenemos lado, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo, ángulo. Y por otro lado tenemos lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo, ángulo, ¿cierto? También verifican el axioma de congruencia, entonces se tiene lo pedido. Y el cuarto caso, tenemos dos triángulos rectángulos que tengan congruente la hipotenusa y un cateto. Entonces, vamos a considerar un caso, ¿cierto?
Entonces tenemos un cateto y la hipotenusa. Ah, ¿qué dice? Ya vamos a considerar aquel caso. Ahí no tenemos nada, ¿cierto? LLA no existe. Entonces, eh, tenemos el triángulo ABC y ya vamos a escribir eh, BAC y EDF, solo para resaltar el ángulo en el cual son rectángulos. Tales que, entonces tenemos la hipotenusa congruente y el cateto que hemos identificado, ¿cierto? Profe, ¿Sí? con eso ya puede armar el ángulo congruente, el ABC y el DEF, si son congruentes los lados. ABC y DEF. Eh, no, no todavía. ¿O tú lo dices por isósceles? De hecho, ahí sería algo bien extraño, me parece. No, solo lo decía porque como los ángulos, o sea, los lados eran congruentes. Ah, ya, ya. Como decir que el ángulo que está entre ellos. Sí. eh, ya, ya. No, para nada, porque de hecho el ejercicio ahí mental sería correr este lado, por ejemplo. Bueno, aquí no se va a poder, pero bueno, ahí sí. Eh, el de aquí abajito, por ejemplo, el de ahí. Si este de acá lo tratamos de correr de esa forma, ay, no me resulta. Este. Va a seguir siendo congruente, como medida, ¿no? Entonces, sabemos que este es congruente con este, ¿cierto? Pero si el lado de acá lo movemos, por ejemplo, para allá, y tiene la misma medida que este, ahí nos damos cuenta claramente que este ángulo no es congruente con este, a pesar de que los segmentos sí lo sean. Entonces, por ejemplo, ahí acabamos de verificar un contraejemplo, por lo tanto no podemos asegurarlo. Entonces tenemos que hacer una construcción de nuevo de por medio. En el lado que nos queda. Entonces, por axioma de construcción de segmentos, vamos a fijar un punto, por ejemplo, acá en AC, vamos a llamarlo G por ahí, tal es que esté entre A y C, de tal manera que este segmento sea congruente con el de acá. Entonces, aquí se va a formar como un nuevo triángulo, un poquito más cortito. Y ahí vamos a poder formar una construcción de un triángulo congruente.
Entonces vamos a decir eso. Entonces consideremos G en la recta AC de tal manera que B, ay, no hay que ver B, perdón. De tal manera entonces que A está entre G y C. Y que AG sea congruente con DF. Entonces aquí estamos pensando que hay un punto G por ahí, de tal manera que todo ese segmento es congruente con EF. Vamos a ponerle 3 rayitas. Profe, ese punto G no podría haber estado entre A y C, G entre A y C. Sí, y ahí también sería el triángulo AGB sería se dice que es congruente con DEF, y ahí también se podría probar, ¿o no? sí, me parece que también se podría probar de la misma manera. Porque, por ejemplo, la construcción que ahora pretendo hacer es que está hacia allá. Entonces, y lo que queremos probar en el fondo es que este triángulo que se forma acá, que es congruente con el de acá, también va a ser congruente con este triángulo acá. Solo que el argumento va a ser a través de los ángulos que van a ser congruentes. Ahora, si G lo fijamos en este punto acá, que esto va a estar entre medio de los dos, vamos a tener que ese triángulo que se va a formar aquí adentro es congruente con el de acá. Vamos a tener algo aquí con el ángulo, porque recordemos que la única forma de ver que G coincide con C, o en el fondo que estos triángulos son el mismo, sería, por ejemplo, como lo hicimos antes, ver que el ángulo de acá en G él es congruente con el ángulo de acá. Pero eso solo lo podemos concluir si ya tenemos una congruencia por medio. Congruencia que no vamos a tener todavía. Porque lo que vamos a tener es que el ángulo del vértice G, que va a quedar acá, es congruente con el ángulo del vértice F, por ejemplo. Pero como este ángulo y este ángulo no viene dado por hipótesis, no, ahí vamos a quedar en ese paso. Yo, profe, sí se entiende. ¿Sí? Porque si fijamos G por aquí, por ejemplo, supongamos G ahí, esta cosa nos va a quedar así, ¿cierto? El problema de eso es que la hipotenusa de acá no es congruente con la hipotenusa de acá. Ahí nos va a quedar faltando algo, ¿cierto? Entonces, lo de acá vamos a escribirlo un poquito más claro, eso. Y terminamos ahí de cerrar este triángulo, ¿cierto? Entonces, por L a L tenemos estos dos triángulos congruentes. Ahí vamos quedando cortos, parece. Ya. Entonces, como dijimos, por L a L se tiene que el triángulo ABG, o en otro orden quizás, BAG, perdón, BAG, entonces congruente con EDF.
Entonces, así nuestra hipotenusa, ¿cierto? EF es congruente con PG. Pero, por hipótesis, tenemos que BC es congruente con EF, ¿cierto? Entonces, por transitividad, y también tenemos que los ángulos respectivamente homólogos, ¿cierto? Son congruentes. En este caso tendremos el ángulo del vértice G y el ángulo del vértice C, ¿no? Entonces tenemos AC congruente con AG. Entonces ahí claramente tenemos todos los triángulos ya congruentes, ¿cierto? Como quedamos sin espacio, es decir, finalmente que el triángulo ABG es congruente con el triángulo ABC. Y nuevamente por transitividad, pero de congruencia, ¿cierto? Ahí. DEF. Ahí quedamos sin espacio, ¿cierto? Pero, bueno, ahí se nota claramente que compre más de un criterio, ¿cierto? De hecho, para poder verificar esa última. Entonces, para los triángulos rectángulos, se particulariza, ¿cierto? Los casos generales, en realidad. Y la gracia es que el teorema de unicidad del ángulo recto, ¿cierto? Ahí nos asegura que ya hay una congruencia eh, gratis, ¿cierto? Entre estas figuras. De aquí se deduce un corolario, vamos a llamarlo corolario 12. Vamos a decir uno, que dado un ángulo A o B, cualquier punto de su bisectriz equidista de los lados del ángulo. Es decir, equidista que está a una misma distancia, ¿cierto? Que la distancia es la misma. E inversamente, que cualquier punto en el interior del ángulo que equidista de los lados pertenece a la bisectriz. El caso 2 dice que, dado un segmento AB, cualquier punto de la mediatriz del segmento equidista de los extremos del segmento. Y recíprocamente, cualquier punto en el plano del segmento y mediatriz que equidista de los extremos del segmento pertenece a la mediatriz del segmento. Entonces, ahí hay que recordar estas definiciones, ¿cierto? Están un poquito más atrás, vamos a volver a verificarlas.
Esto lo habíamos verificado en triángulos, ¿cierto? Ah, ya, entonces eran en congruencia. Claro, en el capítulo de congruencia tenemos esa definición. Ya, entonces tenemos un ángulo A o B. Y lo que nos dice es que cualquier punto de su bisectriz equidista de los lados del ángulo. Entonces, vamos a llamar aquí la semicrecta OM, bisectriz. Ay, aquí lo hice todo mal, ¿cierto? Ahí sí. Entonces, vamos a decir, tenemos el ángulo AOB y OM su bisectriz. Entonces recordemos que la bisectriz lo que hacía era, nos dividía el ángulo, ¿cierto? En dos ángulos congruentes, ¿no? Lo que nos dice enunciado entonces que cualquier punto de la bisectriz, supongamos ahí, vamos a llamarlo P, equidista. Es decir, que si tomamos la distancia del punto a un lado y el punto hacia el otro lado, dichas proyecciones ortogonales son congruentes, ¿cierto? Recordemos que para tomar la distancia de un punto a una recta debe ser ortogonal, ¿cierto? O perpendicular. Y lo que queremos ver entonces es que estos dos segmentos PA y, bueno, sí, podemos decir que ahí está A y que ahí está B. A pesar de que normalmente, ¿cierto? Uno utilizaría otra cosa, ¿cierto? En realidad, vamos a decir otra cosa aquí, porque si son semirrectas OA y OB que definen el ángulo, ¿no? Tenemos un punto cualquiera en su interior, no sé, vamos a decir M y N. Ujú. Y entonces la pregunta es, ¿cómo podemos verificar ese caso inmediatamente en ambas direcciones? Y el único, lo único que uno debe tener en cuenta es que el corolario, ¿cierto? Se enunció justo después del teorema 39, ¿cierto? Entonces, si observamos bien el caso 3 y el caso 4 del teorema, nos dice que triángulos rectángulos que tengan congruente la hipotenusa y un ángulo agudo son congruentes. ¿Cuál va a ser el ángulo agudo? El ángulo congruente que nos da o que nos asegura la bisectriz, ¿cierto? Y en este caso, ¿cuál va a ser la hipotenusa? Va a ser el segmento que pertenece a la bisectriz. Entonces miramos nuevamente, que consideramos el segmento común, ¿cierto? Que pertenece a la bisectriz, desde el vértice del ángulo hasta el punto que queremos medir, y el ángulo agudo, ¿cierto? Que sabemos que es congruente por ser bisectriz, ¿cierto? Y en ese caso nos damos cuenta de que verifica inmediatamente. Y lo que nos asegura esto, ¿cierto? Es que la proyección ortogonal intersecta ciertos lados en un ángulo recto, ¿cierto? Por lo tanto, estos dos triángulos formados son rectángulos, cumplen esa hipótesis y por lo tanto son congruentes. Y si son congruentes, todos sus lados homólogos son congruentes, de donde se deduce, ¿cierto? Que estos lados también lo son.
Entonces, usando teorema 39, puntito 3, ¿cierto? Y vamos a explicar entonces para el otro caso, dos triángulos rectángulos que tengan congruente la hipotenusa y un cateto son congruentes. Entonces, para el recíproco, ¿cierto? Que sería inversamente, cualquier punto al interior del ángulo que equidista de los lados pertenece a la bisectriz. Entonces, lo que queremos decir es que P pertenece a la semirrecta que me divide los ángulos en ángulos congruentes, ¿cierto? Entonces, ahora lo que habría que probar es que si pasa este dibujito, pero que los segmentos son congruentes, entonces estos ángulos son congruentes. Y eso nos damos cuenta que también va a ocurrir de la misma manera, ¿cierto? Entonces aquí, eso no lo sabemos, pero sí sabemos que eso ocurre. Y para esto, como dijimos, tenemos el caso 4, ¿cierto? Del teorema anterior. Tenemos el ángulo recto, tenemos el cateto y la hipotenusa, ¿cierto? Que es el lado común. Entonces tenemos la hipotenusa y un cateto en un triángulo rectángulo, por lo tanto los triángulos son congruentes. Entonces por caso 4 del teorema anterior. Ya, ahora en el segundo tenemos dado un segmento AB, cualquier punto de la mediatriz del segmento equidista de los puntos extremos del segmento. Ahora, ¿recuerdan lo que es la mediatriz, cierto? Que era una proyección ortogonal finalmente, pero que pasa por el punto medio, ¿cierto? Entonces, si consideramos el segmento AB, por ejemplo, vamos a decir que C o que O es el punto medio. Entonces, esta cosa es de esa manera. Vamos a llamarlo MN. Entonces nos dice, bueno, de tal manera, ¿cierto? Que estos dos son congruentes. Entonces lo que nos dice es que cualquier punto de la mediatriz equidista de los extremos del segmento. Entonces, en el fondo, lo que uno debería verificar es que para cualquier punto dado aquí, o supongamos ahí, vamos a decir P ahí, que tendríamos esa congruencia, ¿cierto? Si llamamos P a ese punto. Ahora, si P coincide con O, eso es inmediato, ¿cierto? Porque al ser punto medio ya sabemos que AB, o AO es congruente con OB. Si este coincide con eso, entonces AP es congruente con PB, ¿cierto? Se tiene inmediatamente el caso. Si no, tenemos nuevamente triángulos rectángulos, ¿cierto? Y tenemos un cateto congruente. Tenemos dos catetos congruentes, ¿cierto? Porque P, si se va moviendo, nos da lo mismo. Tenemos que este lado de acá es común para ambos triángulos, ¿cierto? Y ahí tenemos LAL siempre. Entonces se da inmediatamente. Ahí. Vamos a decir, se sigue de inmediato, ¿cierto?
para los casos. Si P pasa para abajo, también es lo mismo, ¿no? No nos influye, lo único que cambia es el triángulo. Si está apuntando hacia arriba, hacia abajo, y sabemos que eso no tiene ninguna repercusión en este caso. Bien. Una observación entonces de este último corolario. Decimos que en el caso 1, que la bisectriz de un ángulo es el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de los lados del ángulo. Entonces la bisectriz, esto no solo me divide un ángulo en ángulos congruentes, sino que además la bisectriz es un lugar geométrico donde todos los puntos de ella están a la misma distancia de los lados del ángulo. Y 2, decimos que en el segundo caso, que la mediatriz es el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de los extremos del segmento. De la misma forma, todos los puntos de la mediatriz están a la misma distancia de los extremos del segmento. Bien, entonces con eso quedamos listos con semana 6-7. Digo semana 6-7 porque me parecía justamente que estábamos atrasados un poquito respecto de esa parte del programa. Ya, rápidamente voy a tratar de... Vamos a abrir la guía, mirar un poquito aquí que vamos... Entonces, en la guía, como notación, estamos utilizando A, rayita C, rayita B, para decir que C está entre A y B, ¿cierto? Para recortar un poco la notación, ¿cierto? Y optimizar el tiempo y el espacio en los desarrollos. Entonces, vamos a entender por esa notación, ¿cierto? Que el punto que está entre los otros, bueno, que eso, ¿cierto? Que el punto denota que está entre los otros. Entonces, los 3 primeros ejercicios son de los primeros partes del axioma. Primero, dado 2 puntos, O y Q en un plano pi, existen en el plano, entonces eso es lo que hay que probar, ¿cierto? Que dado 2 puntos cualquiera en un plano, existen un número indeterminado de puntos, vamos a llamar P, pero en realidad, ¿cierto? Uno debería probar que ese P no es 1, ¿cierto? Digamos que puede haber P, que puede haber Q, que puede... bueno, no Q porque ya lo utilizamos, pero que puede haber A, que puede haber B, C, D, E, F, ¿cierto? Infinitos, que satisfagan la congruencia de que OP es congruente con OQ. Y eso tiene que ver un poco con la observación que hicimos cuando alguien preguntó si inmediatamente por tener dos segmentos, dos lados ciertos congruentes, el ángulo entre ellos también lo era. Porque podemos ir como rotando la figura, ¿cierto? Y no debería verificarse. Entonces tenemos solo dos puntos dados en el plano. Bueno, O y Q da lo mismo en el orden. Entonces si obtenemos un segmento que los une, ¿cierto? Ay, perdón por los chuecos, ¿cierto? Pero aquí no puedo hacer rectas. Tenemos OQ, ¿cierto? Segmento OQ. Entonces lo que dice es que hay que ver que existen infinitos puntos P, entonces por ejemplo un P ahí, de tal manera que esos dos son congruentes. Pero lo que quiere decir esto es que si escojo un otro punto, un P acá, también puede pasar. O acá, o acá, o allá, o acá, o acá, ¿cierto? Tales que todos ya son congruentes. Bueno, adelantándose un poco, ¿cierto? Alguien podría decir, ah, claro, si Q y P pertenecen a la circunferencia, ¿cierto? De centro O y radio Q, cualquiera de esos puntos, ¿cierto? Es congruente por definición, ¿cierto? Recordemos que la definición de circunferencia son todos los puntos que equidistan de el centro, ¿cierto? Y esa distancia uno le llama radio, ¿no? Pero todavía no hemos definido circunferencia, entonces no nos podemos apoyar de eso para probar inmediatamente ese caso.
utilizando axioma de construcción del segmento, ¿cierto? Uno podría usar ahí reiterativamente para probar eso, ¿cierto? Entonces ahí uno tendría que utilizar los primeros axiomas de todas maneras. Que en un plano, ¿cierto? Tenemos 3 puntos no colineales y que por axioma de construcción del segmento, ¿cierto? Siempre puedo construir un segmento congruente a otro, pero no siempre el mismo, ¿cierto? Puedo construirlo congruente al que ya hice congruente anteriormente y así por transitividad, ¿cierto? Voy a tener que todos los segmentos son congruentes entre sí, ¿cierto? Con diferentes puntos, como se acaba de dibujar ahí. Para el caso 2, tenemos que A, B, E y F son colineales. Nos dicen que el segmento AB es congruente con EF y nos piden verificar que entonces AE es congruente con BF. Aquí hay que tener cuidado con la primera parte del enunciado. Nos dicen que A, B, E y F son colineales, ¿cierto? Pero no nos dicen nada. Ahora sí podemos volver a vernos. Pero no nos dicen nada acerca del orden de la distribución de estos puntos. No nos dicen que B está entre A y E, ni que E está entre B y F, ¿cierto? Entonces uno tendría que ver muchos casos. O al menos mencionar algunos de ellos muy distintos, ¿cierto? Porque si A y B los permuto entre ellos, E y F los permuto entre ellos, como que el caso no cambia mucho. Pero si pongo B entre E y F, ¿cierto? Y E entre A y B, ahí va a cambiar bastante la configuración de la distribución de los puntos. Sabemos que son colineales, ¿cierto? Es decir, que existen todos sobre una misma recta. Podemos rayar un poquito este porque quizás vale la pena mostrar un poco más cómo podría quedar. Entonces, tenemos una recta. Vamos a decir caso 1, ¿cierto? Porque pueden haber muchos casos. El caso 1, que sería probar la distribución como viene ahí dada, ¿cierto? Solo que, nuevamente reitero, que no nos dicen que es así, ¿cierto? Entonces, es uno de los posibles casos. Ya, están de esa forma. Nos dice entonces que si AB es congruente con EF, entonces, eh, si esos dos segmentos son congruentes, tenemos que ver que esos son congruentes. Y está más o menos sencillo, ¿cierto? Porque recordemos que el axioma 3.5 o 6 nos hablaba de la suma y diferencia de segmentos congruentes, ¿cierto? Aquí sabemos que B, por la propiedad de la reflexividad, en la congruencia, BE es congruente con sigo mismo, ¿cierto? B es congruente con BE. Por lo tanto, la suma entre AB más BE es congruente a EF más BE, ¿cierto? Porque estoy sumando dos segmentos congruentes. Con otros dos segmentos congruentes, la suma es congruente a la otra suma, y la suma, ¿cierto?, entre ellos y ellos me da AE y la otra me da BF, ¿cierto? Ahí se tiene inmediatamente. Pero no es el único caso. Entonces, otro caso sería probar una distribución distinta, ¿cierto? Y si no me equivoco, con otro tipo de distribuciones, lo que va a cambiar va a ser que en vez de ser la suma de segmentos, va a ser la diferencia de segmentos probablemente. Es decir, si AB me queda más largo, ¿cierto? Por ejemplo, como dijimos, si pongo A, pongo E ahora acá, pongo B aquí y F en el otro extremo. Entonces, nuevamente nos dicen que AB es congruente con EF. Entonces, vamos a marcar. Tenemos S es congruente con S. Y lo que queremos probar ahora es que AE es congruente con BF. Ahí me quedo corto aquí S. Entonces, aquí, como dijimos antes, ahora ya no es por suma, es por diferencia de segmentos congruentes, ¿cierto? Porque nuevamente EF es congruente consigo mismo. Si a AB le resto EB, es congruente con EF restándole EB, ¿cierto? Entonces, a un segmento congruente le resto otro segmento congruente con respecto al segundo, entonces el resultado general va a ser congruente también. Y esa resta de segmentos me da AE congruente con BF. Y ahí se tiene el segundo caso. Y después, ¿cierto?, habría que jugar probando, por ejemplo, no sé, B en el extremo, F entre medio de los dos, ver qué podría pasar. Bueno, en realidad eso va a ser más o menos lo mismo. Va a cambiar el dibujo en realidad.
Pero bueno, ese es el juego, ¿cierto? De este caso. Va a cambiar lo mismo, solo que van a quedar más largos, más cortos. Ahí. El otro que me había preguntado Felipe era el 3. Voy a ponerlo aquí mismo abajito. Así les puede servir. Bueno, ahí vamos a dejar entonces ver los otros casos, ¿cierto? Para que no se conformen con dejarlo hasta ahí. Profe, ¿Boris? pero no hay que hacer todos los casos porque son como 4 factoriales de casos que tendría que hacerse. Claro, no hay que ver todos los casos. De hecho, aquí podríamos generalmente, bueno, en este no, este enunciado viene recortado, ¿cierto? Pero vamos a decir aquí, ver 3 casos. Con ver 3 casos es suficiente. Y claro, tiene razón, ¿cierto? Porque si tenemos 4 puntos y tenemos que compararlos entre todos, vamos a tener, pero tampoco es tanto, ¿no? Son 24 casos nomás por ir, ¿no? Con 3 casos es suficiente, sí. Bueno, ahí ya vimos 2. Qué bueno que lo mencionan, porque si no me equivoco la otra vez pasó algo parecido. Esa prueba se ve en algún quiz, en algo anterior, y al menos en el enunciado en el quiz se pedía probar por lo menos 4 casos, por ejemplo. Ahí usted elegía cuál, pues. Obviamente uno tiene que elegir los más cortitos, ¿no? Aunque en realidad son todos análogos más o menos. Pero lo importante es mencionar, ¿cierto? Que existe una cantidad de casos y vamos a ver algunos de ellos. Ya, el 3 entonces tenemos que B está entre A y C' está entre A' y B'. Nos dicen que AC es congruente con AC, A'C', y lo que tenemos que ver es que AB es menor que A'B'. Entonces podemos pensar, ¿cierto? Inmediatamente en algo de ese tipo. Entonces hay una forma directa de poder probarlo y la otra forma sería por absurdo, ¿no? Entonces, por absurdo sería más largo, sí. Por absurdo uno dice, entonces niego esto, y si niego esto, lo único que puede ocurrir es que sean congruentes o que AB sea mayor, ¿cierto? Bueno, de ser congruentes, tendríamos algún problema acá, ¿cierto? Ahora recordemos que sea mayor, perdón, digo, si son congruentes, ¿cierto? Tendremos un problema ahí. Si es mayor, utilizamos la definición. Recordemos que en el fondo, ¿qué es lo que queremos probar? Eso es lo otro a recordar. ¿Qué es lo que queremos probar? Si queremos probar que A'B' es mayor que AB, recordemos que esto significa que entre A' y B' existe un punto, X por ejemplo, tal que A'X es congruente con AB, ¿cierto? Eso es lo que uno debería tratar de llegar. Entonces tenemos AC congruente con A'C'. Tenemos B entre A y C. Entonces tenemos C' entre A'B'. A ver, había una, pucha, se me olvidó cómo era.
Que, por, por absurdo es más largo, pero sale. Pero de forma directa también se puede razonar. Profe, ¿Sí? uno puede decir, por ejemplo, que existe un punto X entre A' S' tal que sea congruente con AB por construcción del segmento. Sí, perfecto. Y después decir que por la suma de algo así. Creo que algo así hay escrito. Por suma parece que de segmentos A', B' era mayor que AB. Ah, no, puse que X segmento era menor que A'B'. Y por transitividad, creo que AB también era menor que A'B'. Ya. Ajá. Tiene sentido, tiene mucho sentido. Entonces tú llamaste X, ¿cierto? Entre A' y C'. O entre A' y... A' y C'. Entre A' y C'. Ya. Entonces vamos a decir que tenemos un X ahí, de tal manera que esos dos son congruentes, ¿cierto? Para que hacemos construcción de segmento. Entonces X está entre A y C. Ah, ya, tienes razón, está súper. Claro, porque tenemos que X está entre A' y C'. Nosotros tenemos por hipótesis que C' está entre A' y B'. Axioma 2.5, entonces X está entre A' y B'. Sí, Y si tenemos que X está entre A', B', se tiene entonces que A', B' es mayor que AB. Exacto. Entonces, este axioma de construcción de segmento. Entonces, luego, eh, así es mismo, como ahí. Entonces, X está entre A', C', perdón, y C' está entre A' y B'. Entonces, igual estamos utilizando los axiomas de orden, ¿cierto? 2.5 nos dice que el estar entre de esta forma, entonces X está entre A' y B'. Y si esto ocurre, entonces
Tenemos lo que queremos probar. Muy bien, Josefa. Excelente. Muy bien. Uy, me repasé. Ya, chicos, entonces quedamos hasta ahí por hoy. Mañana tengo una complicación respecto de continuar con mucho tiempo de ejercicio. Yo me imagino que igual lo requieren. No sé qué qué tan avanzado, si su plan era hacerlo hoy o no. Pero si no, nos correspondería continuar con los axiomas de paralelismo. Empezar con los axiomas de paralelismo. Entonces dijo la instancia que es muy probable que la próxima semana, como tenemos hartas evaluaciones, vamos a tener una buena clase. Entonces vamos a quedar una semana más atrasados también. Y los axiomas de paralelismo son importantes y lo bueno es que se empieza lento, como todos los... Se empieza lento, ¿cierto? Y después empiezan a llegar algunos teoremas. La cosa es tener al menos una o dos clases de paralelismo antes de la semana pausa, porque sí o sí, los axiomas de paralelismo vamos a tener que terminar en otra vuelta. Entonces igual va a haber un tiempo, ¿ya? Entonces, de todas maneras, igual, ¿cierto? Si hay dudas, mañana podemos avanzar algo de axioma de paralelismo y dejar un espacio también ahí para alguna de las dudas de alguno de estos ejercicios. Eso. Bueno, chicos, nos vemos mañana entonces, que estén muy bien. Chao, profe, cuídese.